Hola, buenas tardes. Bueno, hoy continuando con el ultrasonido de pulmón, la doctora Robledo nos va a completar lo que faltaba, que es neumotórax, neumomediastino y derrame pleural. Y después lo vamos a continuar con algunos casos prácticos clínicos para completar esta charla. Con esto cerraríamos el ciclo de eco de pulmón para pasar a la semana que viene a eco cerebral. El día lunes, como es feriado aquí dentro de la ciudad de Buenos Aires, entonces, y de la Argentina, vamos a hacer va a ser grabada la charla de eco cerebral. Y el día miércoles se van a concentrar entonces toda la parte práctica y las preguntas que hayan quedado de la charla del día lunes, que igual va a estar colgada en YouTube para que ustedes la puedan ver, no solo dentro del horario en que se va a mostrar, que es al horario habitual a la 1 de la tarde, sino en cualquier otro momento. Así que bueno, los dejo con la doctora Robledo y después continuamos con las preguntas al final. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar entonces con la charla. Que no avanza. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar hablando de neumotórax. Hay situaciones en la neonatología que son situaciones urgentes y que nosotros debemos hacer el diagnóstico en el momento. A veces, digamos, llamar para hacer una radiografía, uno tiene el lugar de donde se revela, donde se transmite la placa, lejos del paciente. Con lo cual, necesitamos que esto sea en forma urgente. Así que, bueno, el ultrasonido es una herramienta para esto fundamental. Así que, bueno, estas son las recomendaciones que hay de 2012, que también están los de distrés respiratorio y el síndrome de distrés respiratorio, que ahí estaban los puntos como para diferenciar estas dos patologías. Están las recomendaciones también para neumotórax. En el neumotórax, lo más importante dentro de las recomendaciones es ver el signo de deslizamiento. El signo del deslizamiento, digamos, si uno lo encuentra, si es positivo, digamos, no hay neumotórax. O sea, uno ahí diagnostica que no hay neumotórax, si está presente. Ahora, si no está presente, si está presente es muy específico. Ahora, si no está presente, puede ser por otras causas también, como en el caso de una telactasia, o si está intubado, por ejemplo, el bronquio derecho. Una vez que nosotros buscamos este signo, que es el movimiento, perdón, quiero mostrarles la filmación donde se ve el deslizamiento pulmonar. ¿Sí? Una vez que nosotros encontramos este signo, esto quiere decir que no hay neumotórax. ¿Sí? Entonces ahí seguimos viendo el resto de los signos. Por ejemplo, en el caso que no encontremos el movimiento pulmonar, si no lo encontramos, entonces nos fijamos si hay líneas B. Si hay líneas B, no hay neumotórax. ¿Sí? No hay neumotórax, ¿por qué? Porque hay aire, hay líquido, y esto quiere decir que no hay aire. Entonces se pueden ver los artefactos. Luego, una vez que no encontramos ni líneas B y no se mueve, no tenemos el movimiento del pulmón, lo que buscamos es el punto pulmonar. Ahora vamos a ver lo que es el punto pulmonar, pero el punto pulmonar sería donde está la parte sana del pulmón, que puede tener líneas B, y dividido de la parte patológica, que es donde se encuentra el neumotórax. Podemos tener dos puntos pulmonares, uno donde se inicia y el otro donde termina.
¿sí? Entonces, si nos falta el deslizamiento pulmonar, no hay líneas B, y tenemos el punto pulmonar, acá tenemos el diagnóstico de neumotórax. Ahora, en el caso de no encontrar el punto pulmonar, porque también a veces es difícil encontrarlo, entonces vamos a ver el pulso pulmonar. Si no tenemos pulso pulmonar, que esto es sincronía con la actividad cardíaca, entonces ahí tenemos neumotórax. Si está, no hay neumotórax. Estas son las recomendaciones entonces de 2012, que es un artículo muy bueno. Bueno, esto es un artículo, en realidad, una publicación que se realizó, que se presentó en adultos. Este estudio publicó resultados que mostraron signos de ultrasonido de neumotórax comparado con el gold estándar, que es la tomografía. El valor predictivo negativo de presencia de deslizamiento pulmonar esencialmente descarta un neumotórax. Sin embargo, su ausencia no necesariamente indica la presencia de neumotórax. Entonces, si nosotros tenemos que está ausente el deslizamiento pulmonar, tenemos un valor predictivo negativo del 99%. Por ejemplo, no necesariamente indica la presencia de neumotórax, porque puede ser que haya una intubación endotraqueal derecha o puede ser que haya atelectasia. La especificidad en este trabajo varió desde 60 a 90% en una población adulta mixta que tenía trauma, que tenía síndrome de estrés respiratorios, en pacientes que estaban en terapia intensiva, que tal vez, digamos, no se encontraba el deslizamiento pulmonar porque tenían otras patologías asociadas. Luego, el valor predictivo negativo para artefactos de colas de cometa es alto, y la visualización de una sola cola de cometa esencialmente descarta la presencia de neumotórax. Esto la descarta porque quiere decir que no hay aire, hay líquido. Entonces, la ausencia de deslizamiento pulmonar solamente no es específica de neumotórax, pero en combinación con otros signos no hay pruebas de su exactitud. Por ejemplo, si nosotros no tenemos el deslizamiento pulmonar, tenemos que buscar otros signos. Si no hay líneas B, ahí es más sospechoso de neumotórax. Hay líneas A, pero no hay líneas B, es sospechoso de neumotórax, y esto tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad de 94%. Y luego el signo del punto pulmonar es 100% específico para neumotórax, y además lo que sucede es que define sus límites. Uno puede ver hasta dónde se extiende, lo que sí no puede ver es la profundidad. Pero la sensibilidad es relativamente baja para esto, aproximadamente un 66%, y no se ve en todos los pacientes cuando hay colapso pulmonar. Bueno, acá tenemos el signo de la orilla. Esto se ve en los pulmones normales. Cuando tenemos signo de la orilla, no hay neumotórax, ¿sí? Entonces tenemos este signo de la orilla es el que asemeja a una playa, y lo que se ve es las líneas A. Esto es lo que se transmite en el signo de la orilla. En cambio, cuando tenemos neumotórax, lo que aparece en el modo M es el código de barra. Que lo que vamos a tener, al haber aire y no haber en un pulmón patológico, pueden aparecer las líneas A. Este es un corte longitudinal anterior donde se ve la parte que está más sana del pulmón con la parte que es patológica. Este es un corte longitudinal posterior derecho donde se vuelve a ver lo mismo, la parte donde no transmite nada, donde estaría el punto pulmonar, y la parte donde se ve el pulmón sano. Y acá vamos a ver el punto pulmonar. Bueno, acá lo que vemos son líneas B. Donde hay líneas B, no hay neumotórax. Y fíjense que se mueve un poco
la línea pleural, ¿sí? La línea del deslizamiento casi no se mueve en esta parte sí, y lo que tenemos en esta parte, que es la sana, son líneas B. En esta parte no se observan líneas B. Esto sería el signo del punto pulmonar. Este es el signo de la orilla, pero esto es un pulmón, la parte que está sano, porque acá lo que estamos viendo es el signo de la orilla y todo el granulado que corresponde a la arena. Entonces, esta parte sería pulmón normal. En cambio, esto se ve el código de barra. En el modo M vemos el código de barra. Bueno, acá volvemos a ver un signo de la orilla. Este es parte de pulmón normal. Ven el granulado que se ve abajo, por debajo de la línea pleural. Y en esta imagen volvemos a encontrar el código de barra, que es muy diferente a la anterior, que es la que tiene bien el signo de la orilla. Bueno, en acá claramente, esta es la parte que tiene también el pulmón, donde no hay neumotórax, ¿sí? Porque se ve el signo de la orilla, pero con líneas B coalescentes. Esto quiere decir, esta parte, el pulmón, tiene mucho líquido o está colapsado. Acá estaría el punto pulmonar, donde encontramos neumotórax. Y acá, visto en el modo M, donde se ve el código de barras en la parte que es patológica, en la parte que encontramos neumotórax. Bueno, acá lo que vamos a ver, si uno se fija muy bien, generalmente la línea pleural se mueve de costado. Cuando hay patología de escape de aire, incluso neumomediastino, se mueve un poquito más vertical. Si uno lo mira bien, logra ver este efecto que hace la pleura. Se mueve más de manera vertical en vez de manera horizontal. Bueno, puede haber artefactos. En general, cuando hay artefactos, por ejemplo, esto es en la taquipnea transitoria, aquí se ve, pero están por encima de la línea pleural. Todo lo que tiene que ver con la patología está debajo de la línea pleural. Si uno ve en el modo M que aparecen artefactos, tiene que fijarse bien dónde se encuentran. Uno tiene que buscar, tiene que delimitar bien, buscar siempre la línea pleural. Bueno, esto es un punto pulmonar en una vista transversal, ¿sí? Donde se ve, acá sería el punto pulmonar, donde se ve la parte donde sí hay líquido en este pulmón, ¿sí? Y donde se mueve la línea pleural, y en esta, que es la zona patológica, que es la zona que tiene el neumotórax. Como podemos ver, tenemos la línea pleural que está gruesa, irregular, se ven líneas A, que si nosotros ponemos el M en esta zona, lo que vamos a ver es el código de barras. Si ponemos el M en esta zona, lo que vamos a ver es el signo de la orilla. Bueno, acá hay otro corte, otra visión de ultrasonido, que se ve mejor el punto pulmonar. Esta sería la parte del pulmón que no tiene neumotórax, que no es sano tampoco, porque si vemos tiene toda una línea pleural que es irregular, por debajo tenemos todas líneas B casi fusionadas, coalescentes, y del otro lado tenemos el neumotórax, donde no transmite nada más que las líneas A, que son las que se encuentran habitualmente. Acuérdense que el aire se encuentra entre las dos pleuras.
Bueno, acá es una imagen que lo que hace es comparar los dos hemitórax y podemos ver que este es el pulmón que tiene neumotórax, que es el izquierdo, no sé si se llega a ver, y que no se mueve la línea pleural, ¿sí? Vamos a ver primero el lado derecho, que es el que tiene el neumotórax. No se mueve prácticamente la línea pleural, se ven las líneas A, y del otro lado tenemos líneas B, se observa la línea pleural y que se mueve un poco más. Siempre, todo esto, porque si yo muestro esta imagen, siempre veo las líneas A, puedo pensar que es un pulmón normal, pero también tengo que verlo dentro de un contexto clínico. O sea, tal vez un paciente que se encuentra en respirador y que de repente presenta un deterioro clínico importante que a mí me hace sospechar neumotórax. Bueno, ahora vamos a ver el neumomediastino. El neumomediastino es un poquito más complicado de verlo. El neumomediastino uno lo ve mejor después de hacer varias ecografías, varios ultrasonidos pulmonares. Acá vemos un pulmón no normal, un pulmón patológico, pero que no tiene neumomediastino, ¿sí? Donde se observa irregularidad de la línea pleural, tenemos un montón de líneas B, ¿sí? De los dos lados, es un paciente que tiene una patología pulmonar. Y lo que vamos a ver es con neumomediastino. ¿Qué se ve en el neumomediastino? Lo que se ve es una línea pleural que está un poquito más engrosada, que puede estar como quebrada, y lo que vamos a ver son muchas colas de cometa, ¿sí? Que son las líneas B, pero estas que son más cortitas. ¿Mm? Y se ven, se ven las líneas A, porque digamos, al haber aire, se ven las líneas A, no se ve todo línea B, sino estas que son muy cortitas. Entonces, en general, digamos, uno en el neumomediastino tiene que pedir la placa para confirmarlo, porque es más difícil de verlo. Es mucho más fácil ver un síndrome de estrés respiratorio o tal vez ver un neumotórax que es grande que ver un neumomediastino. El neumomediastino es complicado de verlo y se ve después de hacer varios estudios. Bueno, neumomediastino y punto pulmonar. Acá se puede ver entonces el punto pulmonar, sería este, donde se observa más patología. Esto en realidad es una imagen vista luego de hacer una punción de un neumotórax y que queda un neumomediastino. Este es el punto pulmonar. Entonces, de este lado no tengo, o sea, tengo el aire y de este lado no tengo aire. Bueno, y ahora vamos a ver el derrame pleural. El derrame pleural es el líquido presente entre las pleuras. Esto, lo que se ve, bueno, hay que hacer como siempre, hay que sistematizarse, tanto para todo, cuando nosotros vamos a hacer un examen de ultrasonido, y sobre todo cuando uno quiere encontrar bien la patología. En el caso del neumotórax también hay que sistematizarse bien, poner el foco superior, hacer transversal y longitudinal el corte, hacer el corte inferior, longitudinal y transversal, lateral y posterior. En derrame pleural ocurre lo mismo, porque muchas veces nosotros detectamos los derrames pleurales principalmente por la ecografía antes que por la placa. En la placa muchas veces los derrames pleurales que son pequeños no se ven. En cambio, en las ecografías los derrames pleurales pequeños los podemos llegar a visualizar.
Entonces ahí lo que se hace imaginativamente es la imagen del cuadrilátero. Lo que se ve es el pulmón y el diafragma. Y después, si ponemos en un modo M, lo que al ver el mono M, lo que vemos es el signo del sinusoide. ¿Qué es esto? Es la ondulación que se genera por la presencia de líquido. También otro signo que podemos encontrar en el derrame pleural es el signo de la cortina, que ayer les contaba, que es nada más y nada menos que son los órganos metiéndose en donde se encuentra en contacto con el pulmón. Esto, cuando nosotros tenemos un derrame pleural, el órgano que se mete dentro de la imagen no lo vemos, vemos el líquido. Bueno, acá se ve un derrame pleural de un paciente, es un derrame pleural bilateral. Esta es la imagen, es un corte longitudinal lateral en la línea posterior. O sea, nosotros tenemos el paciente boca arriba y nos vamos hacia la línea posterior de la axila. Es el mejor lugar para ver los derrames pleurales de ambos lados. Bueno, acá se ve una imagen con el hígado y el derrame pleural, que es muy pequeño. Este derrame pleural seguramente en una radiografía de tórax no lo llegamos a ver. Bueno, esto es una vista transversal izquierda, donde también se ve el líquido. Acá está el pulmón y el líquido por debajo. Acá tenemos otro derrame pleural en un corte transverso. Y bueno, el signo que les mostraba, acá se encuentra la línea pleural y acá el pulmón. Y acá se encuentra el líquido. Y lo mismo se ve en el modo M, donde se ve el signo del sinusoide. Esta es la línea pleural y por debajo se ve el signo del sinusoide. Este es un corte transversal inferior, donde se puede ver, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, y donde se puede ver un gran derrame pleural. Bueno, y como vamos a pasar un poco a los casos clínicos, quería hacer un resumen con respecto a la anterior charla de los signos que nosotros debemos buscar para hacer un ultrasonido. Además, digamos, de organizarnos y ver bien todos los focos, debemos sistematizar bien el examen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar siempre la línea pleural, ver si se encuentra el signo del murciélago, y después ver las líneas A y si se encuentran presentes las líneas B. Acuérdense que en los pulmones de los recién nacidos generalmente encontramos un poco de líneas B porque el pulmón de recién nacido inicialmente tiene un poco de líquido. Si estas son las sombras acústicas, en general las sombras acústicas desaparecen cuando el pulmón está muy comprometido, donde hay un síndrome alvéolo intersticial, por ejemplo, en un síndrome de estrés respiratorio. Entonces desaparecen las sombras acústicas y las líneas B se fusionan. Acá vemos el signo del deslizamiento, que es muy importante ver ese movimiento. Buscamos las líneas A, que siempre están presentes. Porque son las que se reflejan y rebotan en la pleura varias veces. Y tenemos las líneas B. Las líneas B, que
como les decía antes, van aumentando según el compromiso que haya respiratorio, ¿sí? Este es un pulmón que tiene líneas B, que tiene líquido, seguramente corresponde a un paciente que en este momento está taquipneico. Este pulmón es un pulmón un poquito más comprometido, pero parece que va a ir bien porque acá se encuentra el signo del doble punto pulmonar. El doble punto pulmonar no es lo mismo que el punto pulmonar. El doble punto pulmonar es el que encontramos en las taquipneas transitorias, donde tenemos pulmón sano y pulmón normal. El punto pulmonar es el que delimita el lugar donde tenemos el neumotórax y el resto del pulmón. Y después un pulmón muy comprometido, donde se ve un síndrome alveolo intersticial, donde se ve una línea pleural un poquito más borrada, más gruesa, con, si uno ve bien, tiene colecciones subpleurales en la región inferior. Bueno, el signo del doble punto pulmonar que les explicaba recién, donde lo que tenemos es pulmón patológico, que puede ser de un síndrome de un distrés respiratorio, y por el otro lado pulmón normal, donde vemos algunas líneas B y líneas A. Acá está la imagen. Y bueno, vuelvo a repetir, el signo del deslizamiento pulmonar y el signo del murciélago, que siempre hay que buscarlo. El signo del pulso tiene que ver con cuando nos acercamos a al corazón, tiene que ver, es en forma sincrónica con los latidos cardíacos. Es muy importante este punto, este signo a tener en cuenta en el neumotórax. En el neumotórax no se encuentra. Y el signo de la orilla. El signo de la orilla, que acá lo vemos, es un signo de la orilla normal, donde tenemos la imagen de la playa, y este es un signo de la orilla para un pulmón que se encuentra con bastantes líneas B, un poquito más comprometido, por ejemplo, de un síndrome de estrés respiratorio. Bueno, este es el signo del código de barra, que es muy importante para el neumotórax. El signo del punto pulmonar, que también es importante para el neumotórax, que es el punto donde encontramos el pulmón que tiene neumotórax, ¿sí? Que sería este, que se ve el código de barras, y la otra parte que se ve el signo de la orilla. Lo mismo, esto es en el modo M y este es en el modo 2D, donde se ve exactamente lo mismo. Esta es la región donde se ve el neumotórax. Lo que pasa es que esta es una imagen estática. En una imagen dinámica tenemos que buscar si está el deslizamiento pulmonar y el signo del pulso. Bueno, otra imagen del punto pulmonar. Y ahora vamos a pasar a los casos clínicos. Bueno, este es un bebé de 33 semanas con síndrome de estrés respiratorio que se encuentran en ARM. Este bebé recibió surfactante. Acá podemos ver cómo se encuentra la línea pleural casi borrada, que no tengo el signo del murciélago. Tengo una línea pleural que se encuentra suave, con colecciones subpleurales en la parte inferior, bastantes líneas B que no llegan a estar coalescentes. Si estuviera más comprometido, no hay sombras acústicas y tenemos todo blanco. Estos son gemelares de 27 semanas, donde están con CPAP de 30. Y lo que vamos a ver, hay un pulmón que está un poquito más comprometido, que es el del gemelar 1, ¿sí? Que tiene más oxígeno que el gemelar 2. Que está mucho mejor.
Este es un corte, una vista longitudinal anterior y esta es una transversal, longitudinal y transversal. Este es un corte longitudinal anterior de un bebé de 30 semanas, de 3 horas de vida, que está en CPAP con una taquipnea persistente. Entonces tenemos líneas B, vemos un pulmón que está bastante bien, está bastante expandido, con líneas B que no están coalescentes, y una línea pleural irregular y brillante, pero vemos líneas A. Bueno, este es un corte, una vista transversal. Este es un paciente de 32 semanas con 30% de oxígeno, con acidosis respiratoria, que se le indica surfactante cuando se ve este ultrasonido, sin placa. Tiene, fíjense, una línea pleural irregular con colecciones subpleurales. Estos puntitos que se encuentran, que muchas veces uno los ve más aislados, son broncogramas aéreos, ¿sí? Y bueno, tiene indicación de recibir surfactante. Bueno, esta es una plaquita de un bebé con dificultad respiratoria, y este es el ultrasonido pulmonar, donde se ve que tiene un pulmón muy comprometido. Este es un chiquito que es para pasar surfactante, donde tiene una línea pleural que está engrosada, con colecciones subpleurales por debajo y con líneas B coalescentes totalmente. Este es otro bebito con broncogramas aéreos, con la plaquita. Esta es un bebito que tenía de 38 semanas, de 2 kilos 880, con 40 días de vida, con un síndrome diagnosticado, un síndrome de la cimitarra, que tenía una intercurrencia respiratoria, y el bebé aumenta los requerimientos de oxígeno. Así que, bueno, se hace el ultrasonido y se ve un pulmón. Lo que uno tiene que preguntarse siempre es si este pulmón se encuentra aireado. Acá vemos un pulmón que está bastante aireado, porque vemos, si ustedes se pueden fijar, la línea pleural con buen movimiento, vemos el signo del murciélago, vemos líneas A y poca presencia de líneas B. Esta es otra vista, esta es una vista transversal. Acá volvemos a ver lo mismo, una línea pleural fina, un poquito irregular, pero no tanto. Se observan líneas A y no se observan líneas B. En este chiquito también es importante diferenciar que puede haber presencia de líquido debido a que el paciente tiene cardiopatía, con lo cual puede tener edema. En este caso no hay edema pulmonar. Así que el paciente evolucionó favorablemente. Y este es el signo de la orilla, donde se observa lo mismo, el granulado por debajo de la línea pleural. Bueno, después este es un paciente de 39 semanas, de 3 kilos 300, que se le hace un ultrasonido a las 3 horas de vida. Esta es la plaquita con la que ingresa. Entonces, acá puse todos los cortes para que vieran. Este es el anterior, superior, ¿sí? Si uno ve una línea pleural un poquito irregular, con muchas líneas B, muchas, casi coalescentes, pero con algunas se dejan ver algunas líneas A por debajo. Este es anterior inferior. Este es una vista lateral. Esta es una vista lateral inferior.
Y lo que se puede ver por momentos en algunos lados del pulmón, que tenemos un pulmón un poquito más sano, donde aparecen más líneas más líneas A, perdón, que sería el signo del doble punto, donde tenemos un pulmón con más con líneas B, pero que también se deja traslucir líneas A. Ahí podemos encontrar el doble punto pulmonar. Este paciente evolucionó favorablemente, en realidad fue una taquipnea transitoria. Este es un paciente de 33 semanas de edad gestacional que ingresó con dificultad respiratoria, intubado. Este es el ultrasonido que tenía al ingreso, que salió con esa plaquita, donde volvemos a ver una línea irregular, con bastantes líneas B, y se pueden ver algunas colecciones subpleurales. Siempre, por eso digo, es muy importante ver al paciente dentro del contexto clínico, además de la ecografía y de la placa. Acá volvemos a ver lo mismo, pulmón bastante blanco, un corte lateral. Aquí es un corte anterior, inferior, donde ingresan los órganos, y el signo de la orilla, donde se ve bien el granulado en el modo M. Bueno, este es otro paciente que hizo una taquipnea transitoria, pero si uno ve, encuentra más comprometida la línea pleural. Este paciente ingresó con bastante taquipnea que resolvió recién a las 24 horas. Y este es un corte lateral. Si vemos el corte lateral, van a ver que se encuentra la línea pleural fina. Si uno lo compara con el anterior, lo ve muy patológico. Entonces piensa que yo en primera instancia, cuando le hice la ecografía a este bebé, dije, hay que vigilarlo, tal vez este chico termine en respirador. Pero después, cuando seguí haciendo el ultrasonido, me encontré con que en las vistas laterales tenía una línea pleural normal con líneas A y pocas líneas B. Bueno, acá tenemos el mismo paciente. Esta es una vista transversal donde se ve lo mismo, que tenemos líneas A y algunas líneas B. Y este es el corte lateral. Esto es izquierdo, lo otro era derecho. Bueno, este es un paciente de 30 semanas de edad gestacional con 1020 gramos que nació por cesárea, por una eclampsia, con corioamnionitis materna, no recibió maduración con corticoides, recibió a esta altura 2 dosis de surfactante, el paciente se encontraba en alta frecuencia, saturando con alto requerimiento de oxígeno. Entonces nosotros encontramos esta placa tiene un par donde se ve el perfil, donde se ve una pequeña línea de escape de aire. Cuando le hacemos la ecopulmonar, buscando sistemáticamente viendo todo el pulmón, encontramos que aquí hay aire. ¿Sí? Esta es la parte, fíjense, acá vemos, era pequeño, era pequeño, con lo cual se ven los dos signos, el punto donde comienza y donde termina el pequeño escape de aire que tenía. ¿Sí? Y vemos en este lugar que no se mueve la línea pleural, no se mueve, vemos alguna línea A por debajo,
Y a los costados vemos líneas B, vemos colecciones subpleurales, la línea pleural que está casi borrada. ¿Ven? En este corte se ve bien la diferencia. Bueno, en este paciente en realidad lo que veíamos tiene una placa muy patológica. Lo que se hizo fue subir un poco más los parámetros, el delta pi, de la alta frecuencia. A pesar de que se encontraba en esta situación, se le pasó una tercera dosis de surfactante y la placa vino así y el ultrasonido se observa lo que veíamos, no se modifica rápidamente, pero sí podemos ver que la placa mejoró con respecto a la anterior. Mejoró el estado ácido base y mejoró el paciente. Bueno, mejora saturometría, aquí tenemos la imagen de la placa, y esta es la segunda placa post el pasaje de surfactante, que tiene un leve escape de aire, que no necesitó drenaje. Bueno, al paciente se le hace otra eco antes de pasarlo y se lo pasa a SIMB con soporte. Fíjense cómo mejoró la placa, donde vemos la línea pleural, un poquito mejor, todavía sigue engrosada. Vemos líneas A con algunas líneas B. Este es el corte anterior superior y este es el inferior, y este es uno lateral. Que está mucho mejor si uno los compara con las primeras ultrasonidos. Y el paciente ahora se encuentra en SMB, más soporte, con ventilación volumen. Estos unos chiquitos, no tengo la placa, pero que estaban con colapso pulmonar. Se encontraba en CPAP, y le hicimos el ultrasonido y se encontraba el pulmón blanco, con líneas B coalescentes, bien de síndrome alveolar, intersticio alveolar. Y en esta imagen es la lateral. Bueno, esta es una taquipnea transitoria de un bebé que tenía un neumomediastino de 39 semanas, que estaba con un halo, requería oxígeno del 50%. Y acá vemos, en realidad acá vemos un pulmón que se ve bastante bien, ¿no? Se ve el movimiento de la línea pleural, en esta parte no se observa el neumomediastino, ¿sí? Vemos las líneas A por debajo y algunas colas de cometa, pero uno ve esta ecografía, este ultrasonido, y puede intuir que este paciente va a mejorar. Acá esta línea se mueve, si uno la ve, un poquito menos que la anterior en esta parte, pero en esta parte está bien. Acá tenemos líneas B. En esta parte no hay líneas B, con lo cual podría verse ahí, tal vez, que se encuentra un poco de aire. Este es el corte lateral, donde se lo ve muy bien, donde se ve una línea pleural muy fina con líneas A y algunas colas de cometas cortas, y el corte lateral, el corte posterior. Esta es una vista posterior, ¿sí? Donde se ve muy bien. Se ve la línea pleural bien fina. Si uno la ve de todos los cortes, este es el mejor. Línea pleural bien fina. Se observa el signo del murciélago, perfecto. Se observan las líneas A por debajo y no tiene líneas B. Con lo cual uno
este paciente mejoró. Puede intuir, haciéndole el ultrasonido, que este chico va a mejorar. Bueno, esto es un bebé de 34 semanas, de 3 horas de vida, con un CPAP de 5 centímetros de agua, con una FIO de 25%, y acá podemos ver que este bebé también está mejorando. Tiene acá líneas blancas, ¿no?, que son las líneas B, y por el otro lado tenemos un pulmón un poquito más aireado. Siempre nos tenemos que preguntar cuando vamos a hacer el ultrasonido pulmonar si este pulmón está bien aireado. Entonces, tener en cuenta cuáles son los signos de pulmón bien aireado, que es una línea pleural, que es fina, que podemos ver el signo del murciélago, que vemos las líneas A, que es bastante regular, que vemos el signo del deslizamiento. Bueno, es la misma imagen en otro lugar, donde se ven más líneas B. Y este es donde hay mucho compromiso del pulmón, ¿sí? Donde hay línea pleural gruesa, irregular, con colecciones subcostales, con muchas líneas B en formas coalescentes. Y este es el posterior, donde es de un paciente, un corte posterior de un paciente de 33 semanas con 17 horas de vida en CPAP, con oxígeno de 21%. Este es un bebé de 27 semanas, de 570 gramos, con retardo de crecimiento intrauterino, con síndrome de distrés respiratorio, que recibió 2 dosis de surfactante y que se encuentra en alta frecuencia. Fíjense la irregularidad de las líneas de la línea pleural, con colecciones subpleurales. Este paciente tenía un neumotórax, pero bueno, acá en esta parte ya era pequeño porque estaba drenado. Esta es la placa inicial, donde se ve la primera placa, donde tiene los drenajes. Y acá se le hace, en realidad, yo le hago el ultrasonido cuando el paciente ya estaba drenado, pero tenía esa placa que todavía se notaba como que quedaba un poco de escape de aire, y se veía en el ultrasonido. ¿Sí? Fíjense que acá no se mueve la línea pleural. Encontramos un poco de líneas A, y acá estaría el signo del punto. ¿Sí? Esto es un corte inferior, longitudinal inferior. Se encontraba abajo, arriba no lo tenía, en la parte anterior superior. Este es uno lateral, que si bien se mueve poco la línea pleural, tiene mucho compromiso respiratorio, seguramente está telectasiado, pero no se observa en esta parte escape de aire. Y este es el mismo corte que el anterior, un poquito más abajo, donde se ve que no se mueve la línea pleural y se ven las líneas A. No le hice el signo de la orilla porque quería, digamos, hacerla rápido y también no molestar lo menos posible al paciente. Y esta es la placa posterior, que se drena, está con los drenajes, se les pusieron los Pleurevac y ahí mejoró. Bueno, ya están los casos clínicos, entonces espero que bueno, hayan servido y que hayan entendido. A ver qué...
Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Hoy fue un Muy poco más aburrida. ¿Eh? Hoy fue un poco Ah, más aburrida porque fue no, más... para nada, para nada. Estamos esperando los mensajes acá de Coronel Suárez de Provincia de Buenos Aires, te saludan y te agradecen la charla. Vamos a ver en el Facebook. Dame un segundito. Provincia de Buenos Aires, te saludan. Me está repitiendo. Está Rosana Andrade, que también te saluda. Ana Castro. Saludos desde Nicaragua. Saludos acá desde México. Bueno, ya la doctora Ocio estuvo contestando. No encuentro preguntas. No sé si los residentes que están con vos tienen alguna pregunta. Acá Rosana me dice, ¿es necesario hacer todas las vistas pulmonares? No, si uno ve, la verdad que yo cuando empecé a ver esto de la ecografía pulmonar también me pareció un montón, porque en realidad cuando uno está con el paciente, muchas veces, o sea, hacer anterior y posterior no es viable, sobre todo si el paciente está muy comprometido. Entonces, yo cuando empecé a leer todos los trabajos que leí con respecto, vi que en general hacen anteriores y laterales. Con lo cual sí es importante hacer anterior, inferior, porque muchas veces está más comprometida la parte inferior que la superior. Y el lateral te visualiza muy bien el pulmón, porque es un corte que se ve muy bien. Y si el pulmón, si va a ser alguien que es transitorio, el corte lateral se ve más sano que los otros. Uh-huh. Bien. Pero Después no, te para dice, mí no es necesario. O sea, sí uno tendría que ver los dos hemitórax, eso sí. Es más difícil ver el izquierdo porque en el izquierdo se mete la imagen cardíaca, entonces uno tiene que buscarlo bien, posicionarse bien en el izquierdo. En el izquierdo digo anterior, ¿sí? Superior, inferior. Lateral, no hay problema. bien. Después te pregunta, ¿cuáles son los signos de una neumonía? Bueno, no hablé acá de los signos de la neumonía porque en realidad yo tampoco tenía muchas fotos. En general, uno de los signos que cuando vos tenés una neumonía muy importante es el fractal, pero la neumonía lo que tiene son consolidaciones subpleurales. En algún punto parecería ahí al síndrome de estrés respiratorio, pero es como más localizado. Bien. Bueno, acá en el Facebook no tengo más preguntas. Bueno, en el chat te están saludando la doctora Débora Kuzmuk. Te felicita por la presentación. Flor Chusarolo también te agradece mucho. El doctor Gigena te dice muchas gracias, muy buena la presentación. Y bueno, y acá te siguen mandando saludos. Bueno, para mí igual lo Y que es agradecimientos. importante en esto es por ahí generar la inquietud para que se pongan todos a hacer ecografía pulmonar y ver que realmente es muy útil, porque lo que uno trata de hacer con esto es disminuir la cantidad de pedidos de radiografías que sabemos que no son inocuas, ¿no? ¿Tiene alguna utilidad en ubicación del tubo endotraqueal? Sí, uno puede ver que el tubo endotraqueal está colocado y hasta dónde llega. En el libro puse, en el capítulo del libro de Cristina, ahí puse lo del tubo endotraqueal. Bueno, tengo imágenes, ahora no las puse, pero sí, tiene lo que se ve, digamos, cuando uno ve el tubo endotraqueal. Si el tubo endotraqueal no está, lo que uno va a ver es la tráquea y por debajo el reflejo de esa tráquea, ¿sí? Lo ve como si fuera una línea B.
si el tubo está colocado, no ve esa refringencia. Clarísimo, Vivi, muchas gracias. Bueno, un poquito el tema de los cambios de posición en los pacientes, que uno a veces quiere rotarlos, chicos que están por ahí, digamos, durante mucho tiempo en respirador, que necesitan estar sedados porque tienen alguna patología que impide que no es cierto que se lo tenga despierto. En esos chicos la rotación y demás va acompañado también de colapso en la zona de apoyo habitualmente. Sería de utilidad en este caso el uso de la ecografía y del ultrasonido de pulmón para poder ver cuándo se liberan las áreas y la importancia de la rotación. Sí, uno puede ver, digamos, lo que uno va a ver en un paciente que tiene atelectasiado una zona del pulmón es, va a haber todas líneas B coalescentes. Entonces vas a tener en otros lugares donde vas a ver las líneas A, donde vas a ver bien la línea pleural, entonces ahí el pulmón va a estar más expandido. Pero sí, es de utilidad, uno lo puede ver esto, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Yo me despido, no sé si querés cerrar vos, así que las dejo y te agradezco muchísimo y te felicito de nuevo. Bueno, no, cierra Cris. Bueno, gracias por escucharme. Sí, gracias por escucharme a los que están, ¿sí? Esperen que pongo. Está para que el libro, acá está. No, sí está. A ver. Bueno. Gracias a todos los que están por escucharme y espero que les sirva y que sirva para querer hacer. Eso me parece que es lo más importante. La verdad que es muy interesante y uno al hacer, aprende otras cosas. Así que bueno, me parece muy importante. Acá los dejo con Cristina. Saludos a todos y muchas gracias. Bueno, simplemente para cerrar la presentación, que me pareció excelente, y sobre todo la practicidad de los casos clínicos y demás, simplemente recordarles que esta herramienta que es el ultrasonido, bueno, uno se familiariza por ahí con la herramienta en sí y permite de alguna manera poder identificar y evaluar otros órganos. El pulmón era uno de ellos, es realmente un enfoque interesante, sobre todo porque disminuye claramente las exposiciones radiológicas. Pero no solamente es el pulmón, podemos evaluar los riñones, podemos evaluar el hígado, podemos evaluar el cerebro, y por eso es que la semana que viene vamos a hablar del cerebro, como ya les anuncié al comienzo. La conjunción entre hemodinamia y los flujos a los distintos órganos es algo que realmente contribuye claramente a lo que sería la evaluación de perfusión tisular. Eso es un complemento más en saber que los tejidos perfunden adecuadamente. Y cuando un tejido está perfundido adecuadamente es porque la circulación está combinadamente entre la bomba, los vasos y los órganos, se encuentra adecuada. Si a esto le agregamos toda la evaluación de laboratorio, el láctico, los gases en sangre, la diuresis, entonces allí tendremos una evaluación completa hemodinámica del paciente. Entonces creo que el pulmón agrega en esto un montón de información, porque saber que un pulmoncito está siendo ventilado adecuadamente, que no está sobreexpandido, que tampoco está telectásico, es bueno, mejorar el retorno venoso, es mejorar la perfusión a todos los órganos y sistemas. O sea, lo que siempre hablamos es de esta interacción corazón-pulmón, ¿no es cierto?, que siempre debe estar. ¿Por qué? Porque básicamente ambos intervienen junto con otros elementos, como ya hemos hablado, en lo que es la perfusión de los órganos, que es el fin
primero, ¿no? en la asistencia hemodinámica de estos pacientes. Bueno, continuamos con estos temas interesantes la semana que viene con cerebro entonces, y bueno, los dejo, no sé si quieran hacer algún comentario o hacer algún agregado. Nos veríamos el lunes, ya les digo, con una charla grabada, y el miércoles con todas las preguntas y la presentación de algún caso clínico. Si no, nos despedimos entonces. Y bueno, nos vemos la semana próxima, si Dios quiere. Seguimos cuidándonos y hasta pronto.